No es menor, por ejemplo, que en el Uruguay solo hayan habido 2 ministerios de justicia. Y los 2 fueron en periodos dictatoriales. Estamos hablando de la dictadura del año 76, específicamente, fue cuando se crea el ministerio, y después en la época de Latorre. En el Uruguay democrático, en construcción democrática, siempre no han habido periodos donde hubieran ministerios de justicia. Y eso también tiene que ver sobre cómo es que el país ha logrado en periodos democráticos llevar adelante el sistema judicial, porque de alguna forma es la regulación de la sociedad. Por eso es que consideramos que esta discusión no tiene que suscribirse solo al ámbito político, sino que tiene que haber organizaciones sociales que también den su visión. Porque si la problemática que no está arriba de la mesa es cómo es que nosotros elegimos o no elegimos a los jueces, bueno, el Ministerio de Justicia no da una solución para eso, porque constitucionalmente no lo puede hacer. Pero creo que la discusión es un poco más amplia de Ministerio de Justicia sí o Ministerio de Justicia no, o si tiene que haber un nombre arriba de la mesa o no tiene que haber un nombre arriba de la mesa. También es una cuestión de recursos, ¿no? ¿Dónde se van a sacar la cantidad de recursos para la creación de un nuevo ministerio? Y vamos un paso más, también creo que el gobierno tiene que tener prioridades, ¿no? Porque tenemos la prioridad de las cárceles, ahora arriba de la mesa está también el proyecto de ley que de alguna forma independiza la defensa pública del Poder Judicial y otras prioridades que el gobierno tiene. Crear un 15º ministerio también significa una batería de recursos necesarios para la creación. Porque, por ejemplo, está bien, vos sacás de las unidades ministeriales aquellos organismos que querés ponerlo debajo de la órbita de este nuevo ministerio, pero lo que no está claro, por ejemplo, que es lo que pasa en el caso de la defensa pública, todo el aparato de sostén. Cuando hablamos de aparato de sostén, estamos hablando todo aquello que determina, por ejemplo, la liquidación de sueldos, que determina la compra de materiales, que en el caso de la experiencia que tenemos en el Poder Judicial, solo la parte no jurisdiccional es el 32% del presupuesto, tanto en cuestiones materiales como en personal. Uh-huh. Entonces hay también, y si la prioridad está enfocada en la minoridad o en otras lineamientos que este gobierno ha planteado que son su prioridad, bueno, discutamos esto, porque creo que tampoco el Ministerio de Justicia resuelve el tema ni de la inseguridad, ni de las cárceles. Entonces, creo que sería bueno y necesario ampliar a un gran debate nacional sobre cómo es que nos regulamos también. Porque nosotros hemos accedido, por ejemplo, al proyecto de ley que independiza la defensa pública y ahí no está puesto el foco en la gente, en lo que nosotros estamos planteando sobre la falta de recursos del propio Poder Judicial. A ver, a nosotros nos encantaría que en los proyectos de ley que haya donde hablas de independencias, también, ¿cómo es que nosotros llegamos a la problemática? Porque la problemática no está, puede llegar a estar en la Ciudad Vieja, pero también está en la periferia. Y ni de todo lo que tiene que ver el interior del país. Por eso creo que es necesario abrir la cancha y que no solo la discuta el sistema político. Uh-huh. Ustedes también señalan la necesidad de un departamento de salud laboral. ¿Por qué? Porque en primer lugar tuvimos una muy mala experiencia con cuando no se atiende de debida forma tanto el acoso como la salud de los trabajadores, el insuceso que ya va a ser casi 2 años del compañero que tomó la triste decisión de quitarse la vida por las situaciones que estaba viviendo en su lugar de trabajo. Hace ya casi 2 años que pasó esta situación, el Poder Judicial no ha abierto ningún espacio de discusión ni ha instrumentado una oficina que atienda esta problemática, y la problemática es harta extendida. Nosotros no se sabe exactamente bien cuánto es que dentro de los trabajadores judiciales, cuando hablo de trabajadores estoy hablando de todos los trabajadores, de los magistrados hasta los más bajos, donde el impacto de las situaciones que se están viviendo, están determinando, al menos situaciones de estrés que no están siendo debidamente atendidas, porque lo que le pasó al compañero es el extremo de la problemática. Después tenemos un montón de grises que no están siendo cubiertos y sí impactan en la
en el trabajo diario de las oficinas. ¿Vos decís que las certificaciones médicas son en su mayoría por temas de salud mental? En el Poder Judicial, sí. Y tiene una doble caracterización que es de género también. Porque el Poder Judicial, el 80% de los trabajadores son trabajadoras, ¿no? Son mujeres, que también, que aparte de la problemática de tener que llevar adelante el trabajo, y todavía en las condiciones que se lleva adelante, también tiene todo lo que tiene que ver con los cuidados. Es toda una discusión que también tendremos que poner arriba de la mesa. Estamos conversando con Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando esta tarde con Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que el próximo martes va a ser 24 horas de paro en el marco del paro general resuelto por el PIT-CNT. Estábamos hablando de la necesidad de la creación que ustedes plantean de un departamento de salud laboral. Decías que el principal número de certificaciones está vinculado con la salud mental de los trabajadores. Sí, es así. Básicamente es eso, ¿no? A ver, en el Poder Judicial la particularidad que hay es que nosotros trabajamos con el conflicto. Nuestra materia de trabajo es dirimir conflictos. El Poder Judicial va incluso hasta en las mejores situaciones es porque hay algún conflicto en el medio. Por eso la gente va ahí. Y por eso va ahí, porque como no se puso de acuerdo o contravino la normativa vigente, fue a que un tercero le resuelva el problema a cumplir con lo que la legislación dice. Por eso es problemático. Y si a eso le sumás malas condiciones de trabajo y a su vez le sumás mala organización del trabajo, que es cierto, es como un combo completo, ¿no? Y entonces a su vez la gente se empieza a certificar, eso también impacta en el servicio, que también a su vez eso que impacta en la población. Porque lo que hay que tener claro que nosotros, lo que se reclama, de alguna forma también tiene que ver de cómo brindamos un mejor servicio. Nosotros somos funcionarios públicos, ¿tá? Que nuestro trabajo es atender las situaciones. Y en lugares donde las situaciones son de vulnerabilidad. O sea, uno se pone a pensar, por ejemplo, que el gran impacto que tiene el Poder Judicial son el área penal. Pero sin embargo son los expedientes que menos se generan a nivel nacional. La enorme mayoría, te estoy hablando del 52%, son problemas sociales que tienen que ver con las problemáticas intrafamiliares, entre familia especializada, que es violencia doméstica, y familia común, son el 52% de los expedientes. Entonces, ni siquiera incluso internamente, dentro del Poder Judicial, se le da la relevancia que eso necesita. En más de ocasión hemos dicho que hay que reforzar esos lugares de trabajo, donde es impresionante el día a día la cantidad de escritos que se presenta. Estamos hablando que de repente en una sola sede se presentan en torno de 60 escritos. 60 escritos son 60 situaciones de expedientes distintos que se tienen que tramitar. Algunos serán cosas que no tienen demasiada relevancia, otros tienen relevancia importante. En juzgado de familia, por ejemplo, se plantea la posibilidad de que un niño en una situación de un litigio entre padres por un divorcio pueda o no salir del país. Entonces, están las pensiones alimenticias, hay toda una panoplia de situaciones, que es necesario atender. O sea, nosotros consideramos que hay lugares donde el refuerzo de personal tiene que ser grande, y eso impacta en la salud de la gente. No están las mismas condiciones, la gente se te enferma y se te certifica. Y para peor, perdés por ser eso, y a su vez tampoco es atendida la situación de fondo, porque como te dije, hay una mala organización del trabajo y no se atienden las problemáticas cotidianas. Y mencionaste dos situaciones como muy delicadas para cualquier familia, ¿no? Pensión alimenticia para los chiquilines y esto ¿no? Decías, se separa una pareja, hay que salir al exterior, ¿cómo se hace, no? Si se demora en el juzgado. Pero no solo eso, por ejemplo, cuando hay situaciones donde se separan a las familias, ¿no? Porque, toda la situación, siempre la discusión, que incluso la discusión sobre el Ministerio de Justicia está centrada ahí. Pero el Ministerio de Justicia, en teoría y a nivel internacional, tendría que ser el rector de las políticas públicas. Pero si la discusión yo la de justicia, pero si yo solo las inscribo al área penal, o como se planteó en el documento blanco, que una de las soluciones para bajar el problema de las cárceles es la creación del Ministerio de Justicia, ¿y dónde está el resto?
¿Cuál va a ser la política pública para atender a la minoridad, a las mujeres por el género, o otros tipos de problemática? Y esa no está en la discusión arriba de la mesa. Por eso es necesario un diálogo nacional sobre eso. ¿Qué justicia nosotros, qué sistema de justicia queremos? Bueno, allí en ese sentido también, aquellos que defienden la creación del Ministerio de Justicia plantean que es una forma de mejorar el acceso a la justicia, ¿no? Que es otro elemento que quizás vale la pena debatir, sobre todo porque entienden que hay una franja de la población importante que le cuesta acceder, ¿no? La de menos recursos. ¿Cómo lo ven eso ustedes, por ejemplo, esa situación que tenemos hoy en el país? Y es que nosotros el problema que tú lo dijiste muy bien, hay cosas que se resuelven con recursos. Y el problema no está en qué organización institucional o diseño institucional estén. A ver, pongamos a la defensa pública. La defensa pública dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial necesita un fuerte impulso presupuestal para tratar defensores en primer lugar y el sostén administrativo. Actualmente la defensa dentro del Poder Judicial tiene 200, 300 defensores. Pero a su vez, para que esos defensores puedan trabajar, tienen 250 funcionarios administrativos y procuradores que le hacen el sostén. Entonces, se ha planteado que para poder tener eso, bueno, vos necesitas más defensores. ¿Cuántos defensores necesitas? ¿Cuál va a ser la política para que ese acceso sea real? Por ejemplo, ¿la defensoría tendría que funcionar en Montevideo, en los edificios judiciales, o tendría que funcionar en los barrios, en los asentamientos? Vayámonos al interior del país, en las ciudades capitales, o no, que solo están, pero que vayan a las localidades donde tiene que estar también cierta. Unos años atrás, cuando se había planteado en el Parlamento Nacional el cierre de los juzgados de paz seccionales, que son esos juzgados que están en las localidades chicas, ¿tá? Era una de las cuestiones que nosotros poníamos arriba de la mesa. Está bien. Uno, que incluso son argumentos que uno puede compartir, que haya un juzgado y un juez no es que vos asegures un acceso a la justicia. Vos tenés que también otros elementos, como también la defensa. Pero lo que está claro es que si no está, es peor. Entonces, lo que vos tenés que discutir, para mí, es cómo vos llegás a más gente o de qué lugar lo haces. Si yo, por ejemplo, las defensorías las pongo en los barrios, por ejemplo, los compañeros que trabajan con las situaciones de análisis, como son los profesionales, tanto psicólogos como asistentes sociales, estén en los barrios, bueno, ahí es distinto. Ahí es distinto. Entonces, lo que nosotros consideramos que todo se necesita recursos. Y parecería ser que lo que falta son recursos. Porque si vos, sea la defensoría un órgano centralizado dependiente de quien sea, vos no le das recursos, en primer lugar, no vas a profundizar la necesidad de un mejor acceso a la justicia, que actualmente es un problema, y es un problema grave, incluso para las poblaciones más vulnerables. A ver, compañeros nuestros de la defensoría pagan los boletos de gente que viene de las periferias a atenderse, que por distintas razones a veces se atienden y a veces no. ¿Tá? O porque se agendaron y se agendaron mal. Y son los compañeros que también pagan esos boletos para que vuelvan a los lugares. Entonces, nosotros lo que sí consideramos es que es necesario una discusión. ¿En qué diseño institucional se quieren las cosas? ¿Cuáles son realmente los puntos donde nosotros se puede hincar fuertemente para poder, lo que decimos, de que estas desigualdades no sean tan desiguales? Con respecto, por ejemplo, a la ley de género, los juzgados multimateria, esos que se iban a construir para tratar de que las víctimas no tuvieran que peregrinar de un juzgado a otro juzgado, ¿en qué está eso? Y bueno, está que eso hay solo 3 a nivel nacional. Uno está en San Carlos, el otro está en Salto y el otro está en Rivera. Entonces la ley de género en su totalidad, como tendría que ser aplicada, no se está aplicando. Y se está aplicando y en el lugar más grande, de alguna forma, con mayor concentración de población que el Montevideo, ¿no?
Y eso ha sido transversal, ¿no? O sea, en el último gobierno del Frente Amplio se aprobó la ley sin recursos. 2017. Se atravesó todo el gobierno de la coalición, no hubo recursos, y ahora nosotros no sabemos qué recursos se les van a dar para determinar eso. A ver, tampoco sabemos, porque no hay ningún adelanto del presupuesto del Poder Judicial, bueno, también cuál va a ser su política en este sentido. Porque también crear juzgado como crea el Parlamento, pero lo único que crea es el juez, el actuario y el alguacil, pero hay todo un sostén de movimiento que muchas veces no están, en la mayoría de veces no están contemplados. ¿Y qué hacemos? Bueno, sacamos 2 funcionarios de acá, un funcionario de acá, tengo una vacante, ingresa uno, pero desarmás, como ha pasado por ejemplo en Salto, desarmás juzgados para crear otros. Entonces, y ahí a veces es hasta dantesco, porque la problemática, vos tenías resuelta una problemática en los juzgados de familia, le desarmaste, y entonces ahora la problemática está centrada en otro lado. Hay cosas que son incluso paradigmáticas que hay que revisar. Por ejemplo, cuando se crea el nuevo código, se pensó que la concentración de trabajo iba a estar en los juzgados penales. Pero como el código habilita a la negociación y a los acuerdos, la concentración de trabajo fue en los juzgados de ejecución. Entonces, las políticas de justicia siempre se tienen que estar revisando. Siempre se tienen que estar revisando. Y creo que salir con estos anuncios grandilocuentes donde se solucionaría con cambios institucionales, yo lo que siempre pensaría es que miremos cuáles son las problemáticas, ataquemos las problemáticas y después vemos si es necesaria una nueva institucionalidad o no. Porque tengamos en cuenta que las institucionalidades no se crean por un solo periodo de gobierno. La institucionalidad tiene que ser una proyección de acá hacia dónde yo quiero ir y tener también la capacidad de asumir que puede haber alternancia. Y en esas alternancias puede uno también tener los reaseguros institucionales para que no dependa de una persona o de 2 personas o de quien esté al frente de esa institucionalidad, sobre todo en estos casos. Pablo, ¿cómo vieron ustedes las pautas salariales? Bueno, no fueron nada buenas, ¿no? O sea, no fueron unas pautas salariales que al menos consideraran si la economía crezca el salario de los trabajadores. Solo en el periodo, lo planteó el Poder Ejecutivo, solo en el periodo de los 5 años se estaría asegurando, pero en el periodo de los 5 años, no en el medio, se estaría asegurando la pérdida del poder de compra. O sea que al 2030 se estaría teniendo el mismo poder de compra que en el 25. Pero en el medio, por cómo es que se construyó los ajustes salariales, no se estaría asegurando anualmente el poder de compra de los trabajadores, ¿no? Por un cambio sustancial sobre cómo es que se calculaba ese ajuste anual. Por eso es que incluso eso fue lo que determinó que muchos trabajadores de los judiciales, se resolviera que el paro no fuera parcial, sino que fuera de 24 horas. Pablo Elizalde, ha sido un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias por haber venido. No, muchas gracias por este espacio y por conversar con ustedes.